tiempo de hacerse partícipe de esta brigada médica, el cual se trata de cubrir esta escasez de lo que es el tema de salud, ¿ya? Y también agradecerle a la Fundación Caminantes Sin Fronteras y aquí a la señora coordinadora. Hoy se va a realizar lo que es medicina general. La consulta en medicina general es totalmente gratis. La medicina que se está obsequiando no tiene ningún costo, ¿ya? Es tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. En la otra área, lo que es optometría, también la consulta es totalmente gratis, el examen es totalmente gratis. Los lentes de lectura para las personas que ameriten el uso es gratis. Los lentes correctivos están subsidiados en un 80% por la Fundación y las organizaciones indígenas. Lo que es lentes correctivos, solamente ustedes estarían cancelando un valor mínimo, ¿sí? Que es el 20%. ¿Okay? Entonces, de antemano les quedo agradecidos, ¿sí? Por la gestión y por darse este tiempo. Entonces, sí, queda una palabrita, la compañera quiere dirigirse a ustedes. Muchas gracias, ¿sí? Bueno, buenos días con todos, buenos días doctor, buenos días doctora, y con todos los que están aquí presentes, compañeros. Espero que vengan más tardecito porque les he dicho que de igual forma pueden venir un poco porque de mañana van a dejar a los niños, después se ocupan un poco para el almuerzo y ellos me tocarán tardecita, nos pueden acompañar ustedes y hacer la labor de lo que ya acabó de decir el doctor. La medicina es amplia y la medicina es buena para que estemos sanos principalmente, ¿sí? Y también pues el objetivo de nosotros siempre estar de que nosotros tenemos que tratar de llevar bien nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar para poder trabajar y para que tengamos algo de lo económico también, ¿sí? Entonces, agradeciéndoles por esas bondades y agradeciendo a los compañeros dirigentes de la organización indígena que viven en Quito. Entonces, a ellos también agradecerles, a la fundación quien está también coordinando, y como soy dirigente del área de salud, me ha tocado esta semana conmigo, ¿no? Para la otra semana quizás me harán a otras compañeras, las que son dirigentes, o los compañeros, los dos varones que también son dirigentes de salud. Entonces así vamos a tener alguna visita. Si no es la otra semana, será el otro mes, pero vamos a seguir así dándoles este servicio. Y como ya acabó de decir el compañero, pues yo más bien me siento más honrada y agradecida a ustedes como profesionales. Estaba conversando con el compañero dirigente que nosotros vamos a hacer una casa, un centro de salud aquí en la comunidad para que se pueda trabajar en conjunto porque es un trabajo integral. El trabajo va a ser de la salud y conocimientos ancestrales y también de la salud de occidental que también nos apoyan, nos ayudan. Eso es, mis compañeros, les agradezco más bien bastantísimo y bueno, como ya llegaron, ya sigamos ahora sí a registrar para que